es que el enigma más importante de la película y el elemento mejor del melodrama no se ve y solo se cuenta. ¿Quién era Henrietta? El incendio. Es el incendio de la casa. Melodrama, con un buen incendio no es melodrama. No, pero que lo curioso es que en esta película han optado clarísimamente por no verlo. Por no verlo, sí, sí. Cuando realmente es una pena. La historia está construida de una manera cabezona, que se llama, ¿no? Y contada a tijeretazos. Que es el problema de las elipsis de esta película. Nunca se sabe por qué alguien sabe una cosa y dice, ¿cómo se ha enterado este personaje? Y tal. Es cabezona porque hasta los 50 minutos de película no ocurre lo que dinamiza la historia, que es el embarazo o el falso embarazo de Elizabeth Taylor. Quería seguir hablando un poquito, si me permite, de Montgomery Clift y de una observación que tú has hecho muy lúcida sobre que el actor estudio y el método le lleva a la gente a la locura más pronto o más tarde. Truman Capote, que es un escritor que a mí me parece siempre maravilloso y a ti también, en su retrato de Elizabeth Taylor, que por cierto es un retrato muy divertido porque la describe prácticamente como una enana, aunque su intelecto por encima de la media y muy bien, habla muy bien de ella. Dice algo que es verdad y que en esta película no se explota, por eso lo digo. Dice que sin embargo su cara, con esos ojos lilas, son el sueño de un presidiario, que es una definición preciosa. Bueno, pues a propósito de que está hablando de Elizabeth Taylor, le pregunta por Montgomery Clift, porque ella ha dicho una frase a lo largo de la entrevista de ese retrato que dice: tengo la mala suerte de que me gustan hombres que a su vez le gustan las mujeres. Digo, los hombres, refiriendo naturalmente a Montgomery Clift. Entonces cuenta que la noche del accidente estuvo en su casa, que se emborrachó, que salió de su casa muy borracho, pero que ella no le dio importancia porque bebía muchísimo siempre. Pero eso es lo que la Metro intenta, como la película no sale adelante, intenta poner en marcha una campaña de publicidad de que había un intento de suicidio por amor, que es una leyenda que ha llegado hasta nuestros días, de que Montgomery Clift o Elizabeth Taylor estaba enamorada y que toda esa historia que de alguna manera era como una continuación de lo de Jane Dean. Sí, lo que pasa que ese amor... Que no había tal suicidio. Ni había tal historia de amor. Ellos eran una gran amistad que venía desde Un lugar en el sol, donde hicieron aquella película maravillosa de George Stevens, que están los primeros planos mejores de Montgomery Clift y de Elizabeth Taylor. Lo que es curioso es que en una época de la caza de brujas, y lo traigo a colación porque Dimitri, que estuvo ahí, donde se atacó masivamente a todas esas personas, no se dieron cuenta de que desde el método Stanislavski y por medio del Actor Studio se les lavaba el cerebro a los actores, que esta era antes de Marlon Brando, a todos estos, y hicieron una interpretación absolutamente distinta y que venía precisamente de Rusia. Es decir, que hubo como un juego de cajas chinas que por un lado les estaban acusando y por el otro lado, desde las escuelas del Actor Studio, con el método Stanislavski y con todos aquellos que hacían, lo que estaban haciendo es utilizar las técnicas soviéticas para hacer una especie de lavado de cerebro a los actores que interpretaran de una manera como no se interpretaba en Estados Unidos. Más allá de la anécdota, pero esto es curioso porque se da esto con Dimitri. Montgomery Clift, de todas maneras, siempre fue un tipo extraño. Rechazó el papel aquel maravilloso de Sunset Boulevard, porque decía que no quería hacer muy extraño. el amante de una señora mayor como Gloria Swanson, y que es lo que le ocurría realmente, o parecido. Y rechazó otro Mira, proyecto. Muchos proyectos buenos. Estupendo. Capote cuenta una cosa en esa misma entrevista que me he acordado ahora mismo, muy curiosa. Dice que fue una vez a comprar, de compras con Montgomery Clift. A Brentanos, ¿no? A la librería. A Gucci. A Gucci. Él iba mucho a Brentanos a comprar libros. Y que él llenó el mostrador de jerseys y que no elegía ni uno ni el otro, no sé qué, allí muchísimo tiempo, y finalmente los cogió todos. Los cogió todos y se fue con todos ellos, amontonó a la calle, y estaba lloviendo, los tiró al suelo, los pateó. Y entonces, mientras los empleados de Gucci correctísimamente no decían absolutamente nada, y le preguntaron a Truman Capote que a nombre de quién ponían la factura. Entonces sale Truman Capote y dice: oye, dame tu tarjeta de crédito. Y el otro le contestó: esta es mi tarjeta de crédito. O sea que estaba... Por cierto, intentando poner las cosas un poco en su sitio con respecto al método, famoso método y eso,
que yo creo, sabéis vosotros que el método de Stanislavski surgió porque Stanislavski seguía a los grandes maestros del teatro y se daba cuenta una cosa que pasa con los pianistas o con los toreros, que el miércoles fulanito Sparkly Loss estaba genial, enorme haciendo Boris Godunov y el domingo estaba fatal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a crear, estoy sintetizando, pero sí, claro, vamos a crear un método por el cual el artista esté mal siempre. Esté bien siempre, consiga el estado de ánimo. Se basaba sobre todo en la concentración. Pero eso hace falta también, los pianistas lo hacen. Y mi madre para enhebrar una aguja, hace falta concentración. Otra cosa es el método y la mística, que yo creo que hay mucho cuento. En una antológica entrevista, que en realidad es un monólogo, un diálogo entre Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni, hablan del método. Y dice, ¿qué método? La mía mamá siempre está jugando, esto es jugar y no sé cuánto. Estos son anglosajones. Dice, necesitan pasarlo todo por aquí. El método vuelve loco al que ya va un poco pirado. Si no, no tiene por qué, por mucha introspección y mucha memoria emotiva que se eche. Y hay mucha gente que ha manejado el método sin saber lo que maneja. Hay mucha gente que utiliza una técnica sin haber seguido sistemáticamente la forma de aprenderlo. Por ejemplo, para hablar de alguien que no existe, don José Bódalo. Don José Bódalo no sabía que era... Ni lo que era el método. Ni lo que era el método. Mejor. Pero lo dominaba maravillosamente. Y no estaba más loco de lo... En esa entrevista famosa, histórica, entre Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni, aparte de cuestionar este sistema de trabajo, ellos terminaban diciendo una afirmación gloriosa, que para ser un gran actor no era imprescindible ser inteligente. Claro, lo decían de una manera mejor, si usted me permite. Decían, yo creo, Vittorio, que para ser actor hace falta ser un poco tonto. Dice, sí. No, pausa, decía, bueno, bastante tonto. Pausa. Sí. Muy tonto. Cuanto más tonto mejor. Cuanto más vacía tenga el cráneo... No, hombre, a mí me parece que eso es un poco excesivo porque hay actores espléndidos que además son inteligentes. Hombre. Pero que no es imprescindible. No, claro. Sobre todo en el actor, digamos, latino. Claro, yo creo que no es imprescindible, pero yo para hacer cualquier cosa, cuanto más inteligente seas, mejor. No, pero para ser actor no es imprescindible como para ser otras cosas. Sí, no. Pero fijaros, por ejemplo, un actor típico de método en sus comienzos, Paul Newman, y fue derivando hacia otro personaje. Se ha olvidado ya. No, hay una anécdota... Fue adquiriendo, yo creo, una especie de seguridad que no necesitó el método. Hay una anécdota de esta película que contaba Dmitri, que es graciosa, hablando de lo pesado que era Cliff en los ensayos, en los trabajos, con las composiciones y las emociones y tal, que es el plano, no sé si acordáis, en que le comunican que ha dado a luz su mujer y él sube corriendo las escaleras, abre la puerta y ve por primera vez a su hijo en la cama. Misteriosamente solo, con la madre y con el la hijo, madre allí y no hay nadie, el parto no pues se sabe Dmitri cómo ha sido. contaba que esa entrada la repitió 700 veces, porque él decía una vez que había que abrir la puerta muy rápida y cerrarla, otras veces más despacio. Otra vez, no sé si la emoción llega mejor si entro con cierta tranquilidad, o si entro violentamente, o si no... Y que del otro decía, bueno, joder, entra de una puñetera vez. Y que estuvo una tarde abriendo esa puerta y cerrándola para ver cómo conseguía una mayor emoción. Evidentemente, lo que es eso. Montgomery Clift, y eso hay que hacer hincapié sobre ello, es la estrella de esta película. Va el primero en los títulos de crédito. Es decir, es que es la estrella, claro. Elizabeth Taylor va a la segunda. Por cierto, Elizabeth Taylor fue nominada injustamente por esta película y el Oscar, me parece recordar que se lo llevó Joan Woodward. Sí, por Las tres caras de Eva. Las tres caras de Eva. Estaba nominada también Lana Turner. Exacto. Por Peyton Place. Pero es que esto es una tradición de Hollywood y de muchos otros sitios, que es que en el momento que una actriz... Sin señalar, en el momento que una actriz hace de loca, de borracha, de pobre o de trastornada, siempre tiene más puntos a favor. Y como aquí hace de una pequeña perturbada, con unas pequeñas obsesiones... Pero Antonio, por Dios, una pequeña perturbada, está como una cabra. Pues por eso la nominaron, porque valoraron mucho cómo hacía de perturbada. Si hubiera hecho de normal... Para enganchar con el tema de la media... Eso es lo que quiero, ahora mismo. Yo lo que quería decir es que lo que se le nota, y esto también es una idea mía que no la he podido comprobar, yo creo que esta película debía de tener un metraje de 4 horas y media y que vieron que la película no tenía la fuerza de Lo que el viento se llevó o de otros epics, melodramas épicos,
que es lo que yo creo cuando tú dices qué sería esta película. Es un melodrama épico donde hay guerra, hay una segunda parte que parece hasta Guerra y Paz, cuando este vuelve a la guerra, como cuando iba Pierre.